Hola mis hermanos, continuando con nuestro estudio de Introducción a la Sagrada Escritura, procedemos entonces ahora a la tercera sesión, que se titula El lenguaje humano de la palabra de Dios o de la Biblia. En esta parte vamos a tener los siguientes temas. En primer lugar, Dios habla como hablan los hombres. En segundo lugar, el tema fundamental de la tradición, lo que llamamos la tradición en la Iglesia, ahora vista desde la Biblia, la tradición en la Sagrada Escritura. Luego, en tercer lugar, veremos las lenguas originales de la Biblia. Y por último, en cuarto lugar, también otro tema pilar fundamental de las bases que deben quedar muy firmes y muy claras en nosotros como principiantes para comprender todo el transcurso del estudio bíblico, y es el tema de los géneros literarios. Perdone que les insista en la necesidad de tener muy presente todas estas cositas, todos estos detalles que les voy presentando, que aun cuando se los presente como de una manera muy sencilla, son fundamentales, son pilares en el gran conocimiento de la ciencia bíblica, o sea, de la Sagrada Escritura, de la Biblia como palabra de Dios. Porque si las tenemos en cuenta, las tenemos siempre presentes cuando entremos en el contacto visual o a través del oído, cuando escuchamos la palabra de Dios en la liturgia, por ejemplo, cuando se proclaman las lecturas o cuando se nos explica, pues lo vamos a entender mejor, vamos a entender mejor esa palabra que se nos está comunicando y que nos viene de parte de Dios. Bueno, entonces accedemos al primer subtema. Dios habla a los hombres en el lenguaje humano. Sí, Dios, si se va a relacionar con nosotros, pues habla como nosotros. Ya nosotros en el concepto que tenemos de revelación entendemos muy bien que Dios se comunica con nosotros, pues sí, a través de la creación, a través de los acontecimientos, pero fundamentalmente la revelación mucho más clara es a través de su palabra. Y una palabra que primero llega como un sonido, como un vocablo, pero que luego llega con rostro y con cuerpo humano, porque será la persona de Jesús, el Verbo encarnado, esto es, la palabra de Dios encarnada, como nos dirá el evangelista San Juan en el capítulo 1, verso 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso entonces entendemos cómo habla Dios, a la manera como hablamos los hombres. Se nos comunica a través de la palabra y habla como hablamos los hombres. Primero en el lenguaje y luego en las formas. Porque cuando entramos en el mundo del lenguaje humano, viene toda aquella riqueza de las culturas, de los pueblos, de las razas, de los mismos idiomas. En nuestra propia lengua, en nuestro propio país, encontramos formas diversas de comunicarnos con respecto a los hermanos de otros países e incluso internamente dentro del país, de una región a otra, tenemos nuestra propia forma de comunicación. Por eso entendemos cómo en la Biblia aparecen lo que más adelante vamos a tratar, las lenguas humanas. Pero en este primer punto estamos viendo eso, cómo Dios se relaciona con nosotros, cómo nos relacionamos nosotros a través del lenguaje, a través de la palabra. Y cómo esa palabra
permite, en primer lugar, entrar en relación. En segundo lugar, comunicarnos. Y en tercer lugar, revelarnos, manifestarnos. Pues eso es lo que hace Dios también con nosotros. Entra en relación a través de su palabra, entra en comunicación, nos comunica, nos da su mensaje y es un mensaje que nos interpela, o sea, en ese sentido es una palabra activa ya en Dios, como cuando la creación es una palabra que opera, que obra, que actúa. ¿Cuál es esa acción en nosotros cuando recibimos la palabra de Dios? Que al interpelarnos nos está cuestionando y de alguna manera nos está haciendo reaccionar. Es la palabra operante de Dios. Y luego, la tercera dimensión, la revelación. Dios se nos está comunicando quién es Él y cuál es su plan, como hemos venido diciendo desde el comienzo. Esta es la manera entonces como Dios se comunica. Ahora, al entrar en el mundo de la palabra, en el mundo del lenguaje, en concreto en la Biblia, ¿qué lengua, qué idioma aparece en la Biblia? Pasamos entonces al segundo ítem, que es la sagrada tradición. O sea, para entender el lenguaje de la Biblia, tenemos que ir a la historia, tenemos que ir al pasado. Y ese pasado nos llega a nosotros vivo a través de lo que conocemos bajo la palabra o la denominación la tradición. ¿Qué es la tradición? Este segundo subtema de esta sección. ¿Qué es la tradición? La tradición es la manera como los pueblos conservan a través del tiempo sus usos, sus costumbres, sus valores, sus vivencias y finalmente pues su historia. Pues la va recogiendo, la va contando, la va transmitiendo y de esa manera la va conservando. Y eso es lo que se conoce como la tradición. O sea que sus vivencias, esas vivencias del pasado, en este caso de la Biblia, las vivencias del pueblo de Dios en el pasado, que suenan así a Antiguo Testamento, no quedaron allá, no se olvidaron, no se perdieron, sino que llegan hasta nosotros y de una manera muy viva. Quizás como cristianos para nosotros no tan viva como para el pueblo judío, pero para ellos ese Antiguo Testamento es lo que para nosotros es el Evangelio, algo muy vivo, algo muy actual. Pues ese es el valor que tiene la tradición. Tan solo que a través del tiempo la tradición se va formando de manera progresiva, entonces nos manifiesta un proceso. ¿Cuál es el proceso de formación en la tradición? Hay varias etapas. Una primera etapa es cuando se da el hecho, se da el acontecimiento, se da la revelación de Dios. Ese es el primer momento. Luego un segundo momento cuando se empieza a transmitir. ¿Y cómo se transmite? No perdamos de vista que estamos hablando de los comienzos, o sea, del Antiguo Testamento. Tengamos en cuenta que no existía la escritura. La escritura fue un descubrimiento mucho posterior en el desarrollo de la humanidad. Por eso las cosas se conservaban era a través de la comunicación, de la transmisión meramente oral. Las memorias históricas se guardaban y se transmitían era a través de la palabra. Y por eso entonces marcamos una segunda etapa, la formación de la tradición escrita, de la tradición oral.
el acontecimiento, luego se empieza a relatar de manera verbal, de manera oral, a través de la palabra, y esa es la primera fase de la tradición oral. Ahora, una tradición oral que se da por mucho tiempo y un pueblo que se va dispersando por el mundo, donde se van creando nuevas familias y nuevos pueblos, entonces van surgiendo nuevas tradiciones. Entonces, esa tradición oral se va convirtiendo en tradiciones, en plural, tradiciones orales, que se siguen proyectando con mucha vida, se siguen conservando con mucha fuerza dentro de la memoria del pueblo y están muy grabadas en el pueblo. Después ya, posteriormente, cuando surge la escritura, cuando se descubre la escritura, ya hay este medio de transcribir la historia. Se siente igualmente la necesidad, porque son ya tantas cosas vividas, que igualmente para guardarlas todas en la memoria se corre el riesgo de olvidar algunas. Entonces se recurre inmediatamente a consignar por escrito lo que se tenía como historia en las tradiciones orales. Y surgen así las tradiciones o la tradición escrita. Estas cosas se empiezan a escribir, se empiezan a relatar, a consignar por escrito. Pero como sucedió en la tradición oral, que se fueron multiplicando, así también la tradición escrita se fue multiplicando. Y entonces hablamos de tradiciones orales y tradiciones escritas. Este es el valor que hay en la tradición y que está a la base del origen del texto bíblico. Estamos hablando apenas de tradiciones, todavía no estamos hablando del texto bíblico que tenemos hoy en día. Posteriormente, en otra fase, en otro momento, surgirán de esas tradiciones escritas la redacción ya propiamente dicha del texto bíblico. Así empieza entonces a nacer el texto de la Biblia. A la base del texto bíblico están presentes las tradiciones. Y si hablamos de manera general, la tradición. Y es lo que llamamos la tradición bíblica.